Gracias, Rafael. Felicitar, por supuesto, a Sandra por su trabajo y ella sabe que cuenta con Andreas y con el grupo para complementar el texto y convertirlo en esa segunda etapa de la primera llamada a la reflexión que supuso el primer informe de esta comisión. Una comisión que con los desgraciados hechos de estos últimos meses se ha visto reivindicada y Rafael hace muy bien en recordarlo. Esta comisión está tratando de crear alarma en la Unión Europea, en nuestras sociedades, en nuestras élites políticas, y creo que desgraciados hechos como estos al menos podrán tener como consecuencia que realmente muchos más decisores políticos sean conscientes de la gravedad y de la profundidad del problema. Por tanto, extendamos la alarma, hagamos, yo creo, Rafael, en todo lo posible en este periodo, especialmente si se extiende nuestro mandato, más relaciones con los parlamentos nacionales, que nuestros colegas de los parlamentos nacionales asuman el asunto con la misma preocupación con la que nosotros lo hacemos. Y querría hacer algunas reflexiones a raíz de lo que he escuchado a otros colegas y en relación también con el Qatargate. Hace 20 años era difícil pensar que ningún país invirtiera en corromper el Parlamento Europeo. Ahora sí, porque este Parlamento tiene muchas más capacidades que hace 20 años. Y por tanto tenemos que ser conscientes de esta nueva vector de agresión que podemos sufrir, porque al final tenemos la última palabra en acuerdos comerciales muy importantes, tenemos cosas que decir en visas, tenemos cosas que decir en la imagen de muchos países autoritarios, y eso nos pone como un objetivo. Y no solo a nivel político. A veces nuestras discusiones sobre transparencia, sobre controles, sobre garantías se enfocan mucho en el nivel político y hemos visto en esta situación que hay otros niveles de las instituciones que deben contar también con muchas garantías y no solo en el de los electos. Pero querría concentrarme en un asunto que ha tocado tangencialmente el colega Grothuis, el asunto de los servicios de inteligencia. Yo estoy trabajando ese dossier en la Comisión AFET. Pero en la Comisión AFET, obviamente, se trata de crisis y la información de inteligencia que la Unión Europea tiene en crisis exteriores. Esa es, lógicamente, tratándose de la Comisión de Asuntos Exteriores, el enfoque. Cómo colaboran los servicios de inteligencia nacionales con la Unión Europea en crisis exteriores. Lamentablemente, creo que tenemos que empezar a reflexionar también, no en AFET, en otras comisiones, sobre cómo encaja la Unión Europea en este juego complicado y no fácil de entender de las relaciones entre servicios de inteligencia. En el caso del Qatargate, las informaciones hablan de que un servicio de inteligencia que no era belga advirtió al servicio de inteligencia belga de que tenía información de algún tipo que al final condujo a una investigación del servicio belga y una investigación de la Fiscalía y de la policía que ha conducido aquí. No sabemos quién era ese servicio de inteligencia, ni tenemos por qué saberlo. La pregunta es, ¿y ese servicio de inteligencia era de un país miembro de la Unión Europea? Y si lo era, la Unión Europea, no digo Bélgica como el país que acoge físicamente instituciones, ¿la Unión Europea supo algo? ¿Hay algún canal por el cual las instituciones europeas puedan tener informaciones delicadas por parte de los servicios de inteligencia nacionales? Es un asunto que tenemos que empezar a reflexionar en el sentido que decía Grothuis. Podemos tener contrainteligencia, pero es que para eso tenemos que tener un servicio de inteligencia. El servicio que tenemos en la Unión Europea es el INCEN, que es un servicio de análisis, que no tiene agentes en el campo, que no tiene espías en términos periodísticos, si queréis, y que analiza la información que le proveen los servicios de inteligencia nacionales. Tal y como lo estamos planteando en AFET, aunque ahora tenemos un debate, un dossier sobre, digamos, los instrumentos de nuestra política exterior y nuestra diplomacia, aquí hay dos opciones. Y me refiero ahora a las crisis exteriores. Pero en las crisis exteriores también tiene que ver esos países en los que se originan las políticas de desinformación y de interferencia. En esos escenarios exteriores que incluyen los países que estamos denominando sospechosos, ¿cuáles son los canales de información que tiene la Unión Europea? Es decir,
La tesis del colega Grothuis es la siguiente: o los servicios de inteligencia nacionales ofrecen información útil y en tiempo a la Unión Europea, o la Unión Europea inevitablemente tendrá que pensar en crear su propio servicio de inteligencia. No hay otra. Yo comprendo que esta segunda opción crea muchas reticencias en los servicios de inteligencia nacionales, pero en sus manos está que la Unión Europea no tenga la tentación de tener su propio servicio de inteligencia, solo si la información que ellos dan es información fiable, en tiempo y no dirigida a reforzar sus posiciones nacionales, será la única manera de que podamos tener un servicio de inteligencia en nuestros asuntos exteriores y seguramente también un refuerzo de nuestra inteligencia también en lo que afecta a nuestra seguridad interna desde muchos aspectos, incluida las interferencias en nuestros procesos políticos. Gracias.